Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, les hablaba del prisma de acreción, que aunque haya fallas al frente que están activas, puede haber otras que no están al frente que también están activas, y por eso existe el término de fallas fuera de secuencia, tan comunes en los prismas de acreción, y que definitivamente, queridos compañeros, cuando existen estos procesos de deformación, um, tenemos en este tipo de materiales seguramente fluidos involucrados en lo que está ocurriendo. Entonces, eso es parte como de la intención de esta presentación. Entonces, estos fluidos que estaban involucrados generalmente producen hidratos, que son también parte de lo que vamos a hablar en esta presentación. Entonces, bueno, los hidratos de metano se han reportado en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver con estos triángulos, en las zonas marinas cerca a la costa. De hecho, me pareció muy curioso que en esta publicación, que es del 2019, casi todos los sitios reportados están en el hemisferio norte. Aquí falta poner Colombia porque en Colombia también tenemos. Estos reportes de zonas con hidratos se han hecho de manera indirecta en su mayoría. Pero hay 3 puntos, por eso aquí el zoom en México, porque esta fue una de las perforaciones que se hizo más recientemente. Hay 3 puntos en los que han hecho un pozo en el fondo marino, ¿cierto? Y aquí, miren, es elevación de 0 a menos 3.000 metros, entonces está en un valor más o menos por la mitad, ¿cierto? Hacen la perforación, utilizan una herramienta especial para mantener el núcleo, porque hacen un corazón a las presiones a las que se encontraba a la profundidad de la que fue perforado, para traerlo así a la superficie y poder estudiar el contenido de gas y de fluidos que tiene esa muestra de roca. Y ese experimento para permitir observar directamente cuál es el contenido de fluidos que tiene la roca, los sedimentos que están depositándose en el fondo marino, se ha hecho en México, Golfo de México, hacia el 2017, en el Hydrate Ridge, en la Profe, margen pacífica de Norteamérica. Sí, creo que otra vez es necesaria la presentación. ok. Y definitivamente no te ha llegado a ti la No. imagen, ¿cierto? Entonces, espérame un segundo porque creo que es mi internet. Voy a pedir ayuda. Bueno, vamos a esperar un momento a que la profe pueda resolver sus problemas técnicos.
Angie, he optado por enviarte la presentación, pero es muy pesada, entonces creo que en este momento está pasando. Am, entonces, Profe, intentemos presentarla que no quede en toda la presentación, que no le dé pantalla completa, sino a ver cómo funciona. listo, me parece. Entonces, a ver. em, igual te la estoy mandando porque creo que tengo Sí, algunas animaciones. Ujú. Listo, listo. entonces continuamos aquí. Allow. Listo. ¿Estás ahora sí viendo la imagen? Angie, Sí, ya se no, ve. ¿sí? ¿Se Sí, ve? señora. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, lamento mucho la interrupción, pero es parte de los problemas tecnológicos que tenemos que asumir con esta situación en la que nos encontramos. Entonces, les estaba contando de los sitios donde habían observaciones directas de la cantidad de fluidos que tenían los sedimentos marinos que se encontraban en 3 puntos. Y estos sitios han sido perforados como en el 97, 2006 y recientemente en el 2017. Pero entonces no paro de mencionar esta palabra de hidratos y pues es justo hablar entonces de una posible definición de qué es un hidrato de gas. Entonces, puse estas imágenes para intentar expresar a qué se refiere este hidrato, porque las personas, bueno, los científicos expertos en el tema lo han definido como un cristal no estequiométrico que pueda albergar una molécula externa de metano o de nitrógeno eh, eh, o de otras cadenas más complejas de compuestos orgánicos. Entonces son varios los elementos que pueden estar en estos cristales. Pero entonces, en realidad, a lo que nos referimos, porque yo tampoco entiendo muy bien esto de no estequiométrico, es que si tomamos este pedazo, este cuadro, en esta esquina superior izquierda, ustedes verán que hay bolas rojas y bolas azules. Y verán que esas bolas rojas y esas bolas azules están organizadas de una manera específica. Entonces, en el caso de los hidratos, tenemos que hablar de esta organización específica del hielo. Entonces, las moléculas de agua están organizadas para formar estos cristales de hielo y van a ser entonces en nuestro análogo esta parte superior izquierda de la figura. Pero en los hidratos de metano lo que ocurre es que aparte de agua hay otras moléculas, ¿cierto? Que se acomodan dentro de esa estructura cristalina, como sería esta parte blanca, sería el metano, que es CH4, y cambian la estructura cristalina porque las proporciones de las moléculas que hacen la componen no se pueden describir con números enteros y entonces forman lo que se denomina un hidrato de metano si esta molécula que es el punto blanco es un metano. Entonces los hidratos son estos cristales, ¿cierto? De hielo entre comillas, porque pues tienen una estructura cristalina diferente porque están albergando una molécula extraña que puede ser metano en la mayoría de los casos. Entonces, ya tenemos la definición de los hidratos. Entonces, ahora quiero que nos centremos en nuestro sedimento, ¿cierto? En nuestra interfase agua-sedimento y los geólogos seguramente se imaginarán que estos granitos están cayendo, ¿cierto? Porque es justo a estas profundidades la sección más somera del registro sedimentario que nos interesan estudiar para aprender de estos hidratos. Entonces, como ustedes pueden ver en esta figura, tenemos granos, ¿cierto?, de clastos, y entre los granos tenemos un espacio blanco que sugiere una porosidad. Y pues todos nos podemos imaginar, espero, que en esa porosidad seguramente hay agua albergada. Pero no es solamente agua definitivamente la que está ocupando esa porosidad en la zona más somera de la sección. También podemos encontrar burbujas de gas, pero vamos a hablar en qué casos se pueden encontrar burbujas de gas, pero sí, hay de hecho a veces chimeneas, ¿cierto? Y hay sips de gas, entonces puede haber burbujas de gas también en esta porosidad. Y también puede haber hidratos de metano, que ya sabemos qué son. Entonces,
teniendo todos estos diferentes elementos que pueden llenar estas porosidades, entonces es justo que definamos el término de solubilidad, ¿cierto? Porque a partir de esta definición de solubilidad es que podemos empezar entonces a cuantificar cuánto de cada uno de estos elementos hay en la porosidad y pues podemos aprender muchas cosas a partir de esa cuantificación. Entonces, la solubilidad del metano, y estas son unas relaciones que quiero que mantengan presentes, en el agua depende de la temperatura, la presión y la salinidad. La solubilidad del hidrato de metano en agua depende de la temperatura, la presión y la salinidad. Entonces son los mismos factores que prácticamente están definiendo esa solubilidad de estos componentes. Entonces por eso tengo estos diagramas, en los que tenemos entonces en el eje vertical la presión, en el eje horizontal la temperatura, tenemos dos límites de salinidad y tenemos los sitios de estabilidad de los diferentes componentes, ¿cierto?, que pueden estar presentes en este espacio poroso. Entonces tenemos hidrato más hielo y esto es en temperaturas menores a 0 grados que ocurre en permafrost, pero en realidad nuestro interés está más en el agua del mar, ¿cierto? En diferentes latitudes del hemisferio norte, ¿cierto? Bueno, en este caso va a ser Taiwán, pero nos ubicaremos allí. Entonces estamos mirando más este lado del diagrama, entonces podemos ver que en ese lado del diagrama, a mayor temperatura, tenemos agua líquida más gas metano, entonces, y aumenta como las presiones de estabilidad de esa agua líquida y gas metano. Y a menores temperaturas, pues a menores presiones vamos a tener la presencia del hidrato. Y pues no es solamente presión y temperatura, y por eso tengo este diagrama aquí, porque adicional a esta presión y a esta temperatura que requerimos específica para que existan estos hidratos, también necesitamos, como muestra este diagrama, en su eje horizontal, una concentración de metano. Entonces aquí tenemos 0 concentración de metano, aquí tenemos 100% concentración de metano y esta línea TA es la que nos interesa ver para las condiciones en las que estamos estudiando, que es nuestro hemisferio norte, donde están reportados estos sitios donde hay hidratos. Entonces ustedes pueden ver que si la concentración de metano es menor que la que está indicando este punto B, donde tengo mi flecha, pues no va a haber hidrato, que está representado por la H en este diagrama de fases. Sin embargo, si yo tengo una concentración de metano mayor, entonces existe la posibilidad de que tenga hidratos y líquido y agua líquida o hidratos y gas en este sedimento. Entonces ahora sí pasamos a un escenario, ¿cierto?, donde tenemos el 0 como el nivel del mar y empezamos a mirar cómo cambia, por ejemplo, la temperatura, que es a estas profundidades el factor más influyente en la estabilidad de estos hidratos. Entonces podemos ver que a medida que aumenta la profundidad, tenemos varias cosas ocurriendo y eso es lo que quiero describirles. En esta línea azul tenemos el fondo marino, ¿cierto? Y podemos ver que la temperatura en el agua del mar disminuye una vez se acerca al fondo marino. Pero una vez cruzamos el fondo marino y empezamos a tener roca, pues empieza a afectarnos el gradiente geotermal, ¿cierto? Y a mayor profundidad, entonces tenemos mayor temperatura. Entonces, si nosotros cruzamos esas temperaturas con la zona de estabilidad del metano, ¿cierto? Por los diagramas de fases, y estos se encuentran con geoquímica y laboratorios, experimentos en laboratorio, podemos ver que entonces estos hidratos de metano, que son estos cristales que tienen metano, son estables en el depósito, los sedimentos depositados en el fondo marino, desde una cierta profundidad hasta unos 200 hasta 600 metros de profundidad se han reportado. Entonces, en realidad es algo que ocurre muy somero. Y si nosotros ponemos esta descripción del diagrama de temperatura y estabilidad del metano en un diagrama que nos permita ver cómo, bueno, qué está pasando con la porosidad y la cantidad de hidrato en esa porosidad, entonces tenemos algo como esto, podemos imaginarnos que aquí tenemos temperatura, cambio de temperatura a medida que yo desciendo en la columna sedimentaria, ¿cierto?
A medida que desciendo la temperatura, aumenta la temperatura, entonces veo que la concentración de metano aumenta, ¿cierto? Y en este caso, tengo también que la concentración de los hidratos de metano que están por debajo de esa curva de metano también aumenta. ¿Sí? Entonces, todo esto está definido por las relaciones de solubilidad que les comentaba antes y que no definí para no confundirlos. Porque el metano en el agua pierde solubilidad cuando llega a mayor profundidad. Eso quiere decir que si yo tenía metano aquí disuelto, gas, disuelto en el agua y empiezo a aumentar la temperatura, ese metano va a ser menos soluble en el agua y va a tender a separarse del agua y a convertirse más como en burbuja de gas. Por eso, cuando pasamos estos límites de estabilidad del hidrato, hay gas libre en la mayoría de los casos, mientras que el hidrato tiene una relación inversa, que es que a mayor temperatura, entonces es más soluble. Entonces también va a llegar a una profundidad en la que ya es muy soluble y ya entonces no es estable y no va a quedarse en su, no va a estar presente en los sedimentos marinos. Entonces al final, y pues esto quería mostrárselos de hecho creo que va a tener problemas con una animación, pero bueno, está bien. Lo que tendríamos por ejemplo, en nuestra cuña de acreción, ¿cierto? Es que vamos a tener una superficie de agua, ¿cierto? Bueno, digo, un área, volumen de agua, que está separado de los sedimentos que se están depositando por esta superficie, que es el contacto, entonces, agua-sedimento. En este sedimento vamos a tener entonces un metano disuelto, ¿cierto? Y si tenemos las condiciones de temperatura, presión y contenido de metano, vamos a tener entonces estos cristales, ¿cierto? Que van entonces a ser estables hasta cierta profundidad, que es como la zona baja de estabilidad, porque entonces después de esa profundidad van a ser disueltos en el agua, ya no van a ser estables y lo que vamos a encontrar es mucho metano libre, gas, porque la solubilidad de estos elementos cambia en el agua. Y esto, si empezamos a pensar en propiedades físicas, también representa una oportunidad de estudio utilizando los métodos sísmicos, porque si lo pensamos, aquellos que son geofísicos en la audiencia, entonces la velocidad del agua pues es muy diferente a la velocidad del sedimento. De hecho, si el sedimento tiene metano, la velocidad, estos son cristales sólidos en mi porosidad, entonces la velocidad va a aumentar significativamente. Y después me encuentro con una interfase donde hay gas, donde entonces mi velocidad va a cambiar sustancialmente y va a disminuir, ¿cierto? Lo que me permite entonces configurar este sistema de dos reflectores, que pueden ser muy fácilmente discernibles en la información de sísmica de reflexión. Y estas no las iba a mostrar. Y este es el carácter de lo que se observaría entonces en esa sísmica de reflexión. Entonces, este es un ejemplo de Hillman et al. 2017, donde ellos querían entonces empezar a evaluar ese carácter sísmico de estas dos superficies que les acabo de explicar en diferentes tipos de información sísmica. Entonces, en esta diapositiva yo les estoy mostrando unas líneas sísmicas convencionales cuya frecuencia está entre los rangos de 10 y 80 Hz. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es de Black Ridge. Recuerdan que les dije que este tenía una muestra. Se ve claramente el reflector que define el fondo marino y súper claramente un reflector que en la diapositiva anterior tenía como BSR, ¿cierto? Que define la profundidad máxima de estabilidad de estos hidratos, ¿cierto? Y su contacto con el gas libre que ocurre debajo. Y si vemos un zoom en esta figura B, podemos ver además que ocurren otras cosas interesantes. Si ustedes ven esta línea anaranjada, que es que ellos llevan este reflector y ustedes ven que es más o menos continuo, llegan a la zona de estabilidad del hidrato y una vez continúan en la parte inferior, hay un cambio de polaridad. Entonces, empieza a verse entonces las evidencias, ¿cierto?, de que hay un cambio de propiedades físicas en esta interfase y que son visibles en la sísmica, que tiene entre 10 y 80 Hz de frecuencia, de contenido de frecuencias. Esta segunda línea es de otra zona, es de Golfo de México. Y interesantemente, en este caso, nosotros vemos que también, bueno, en este caso no muestran el fondo marino,
pero hacen un zoom en lo que ellos interpretan es esa BSR, que es la parte basal entonces de nuestra zona de estabilidad de los hidratos. Y como ustedes pueden ver, pues en este caso no se ve la reflexión clara que teníamos en el caso anterior. Entonces, parte del trabajo que Hillman hace en este artículo es cómo empezar a discutir por qué el carácter sísmico de estas zonas de estabilidad de hidratos cambia. En este caso, él aludió porque la información sísmica de este segundo ejemplo también es sísmica convencional, en el mismo rango de frecuencia, se ven los mismos cambios de polaridad, pero no se ve continuo el reflector. Es que aquí hay un efecto geológico que está definiendo estos contrastes de propiedades físicas. Porque entonces él interpreta estos intervalos de pocas reflexiones intercalados con estos intervalos de altas amplitudes, bajas amplitudes, altas amplitudes, sugerían una intercalación, porque también tienen un pozo, entonces confirmaron más bien que son intercalaciones de arenas y arcillas, lodos, arcilla, arena, lodo, arena. Y entonces que es muy probable que estas arenas tengan unas mejores permeabilidades y permitan que haya una mayor saturación de hidratos que los lodos. Y si es así, entonces geológicamente el contraste que les acabo de describir pues sería mucho más notorio en las arenas. En este segundo caso, y este fue otra de las observaciones interesantes que hizo, fue que este es sísmica convencional, pero entonces decidieron compararla con una sísmica de alta resolución que tenía un contenido de frecuencias de 80 a 250 Hz, para ver qué ocurría con la definición de esa superficie que se denomina BSR, que es Bottom Seismic Reflector, por cierto, que marca esa zona de estabilidad de los hidratos. Y lo que observó es que en este ejemplo, que era sísmica convencional, tenía el discontinuo por efecto geológico, y en este ejemplo, que es sísmica de alta resolución, no se ve el BSR, sino que se ve el detalle de lo que ocurre en los reflectores cuando se llega a la zona de transición de estabilidad de los hidratos. Entonces, lo que define es que la frecuencia de la información sísmica nos muestra diferentes resoluciones, ¿cierto? Y por lo tanto nos muestra diferentes características de las rocas que están presentes en ese sitio, ¿cierto? Y que entonces una definición de el Bottom Seismic Reflector no podía ser definitiva como simplemente esta reflexión continua que vemos en todos los casos, porque depende mucho también del tipo de información que ustedes manejan. Entonces, ya llegamos a Taiwán, al fin, y entonces estamos ubicados en la parte suroccidental de Taiwán, en el prisma de acreción de la zona de subducción de Manila. Y este es un artículo publicado por Bernd et al. 2019. Él es un coautor de nuestro artículo de Geomar. En Geomar ellos hicieron este experimento y adquirieron una sísmica de reflexión de alta frecuencia. Estaba en el rango de 80 a 250 Hz, muy parecida a la que teníamos anteriormente. De hecho, creo que sí, de 250 Hz. Y ellos adquirieron entonces estas líneas sísmicas de alta frecuencia que nos permiten ver con mucho detalle y mucha resolución el primer kilómetro de la columna sedimentaria, ¿cierto? Y complementaron con esta información una información regional que existía, adquirida por Macintosh 2013, de sísmica convencional. Y el interés de este experimento era observar entonces si se podían interpretar las evidencias que permitían definir esa zona de estabilidad de los hidratos y si se podía cuantificar, o bueno, no cuantificar, sino identificar esos posibles depósitos de hidratos de metano. Estas son las líneas sísmicas, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, estos autores identificaron esa base de la zona de estabilidad del hidrato como esta línea punteada que está aquí, y todas estas amplitudes altas que ocurren en esta estructura, que es un pliegue, y es el pliegue del que vamos a hablar en un momento, como estas altas amplitudes como hidratos de metano. ¿Listo? Entonces, con todo ese contexto, la pregunta de investigación específica que nos hicimos es: ¿afecta la deformación del prisma de acreción la cantidad de metano disponible para formar hidratos de metano?
Y esta pregunta intentamos responderla partiendo de estas dos hipótesis. Entonces, si el metano es de origen biogénico termogénico, o más bien in situ, porque no hemos hablado de que puede ser biogénico o termogénico el metano, pero puede tener esos dos orígenes, las variaciones de porosidad generadas por la deformación que ocurre en el prisma de acreción tendría un impacto relevante en la cantidad de metano disponible para formar hidratos. Y espero aclararles esa hipótesis con lo que viene de presentación. Y la segunda hipótesis es que si el metano no es in situ, sino viene de otra parte y es termogénico, entonces tendría que ser generado en zonas más profundas de la cuña y nosotros no podríamos explicar el volumen de hidratos presente en esta estructura por medio del cálculo del fluido que está siendo que se expele durante la deformación. Y pues pongo estos porque entonces para poder comprobar estas dos hipótesis realmente necesitamos hacer un cálculo del volumen de hidratos y del metano presente en esta zona del prisma de acreción de Taiwán. Y dos, necesitamos también una cuantificación del volumen de fluidos extruido durante la deformación. Y es por eso que llegamos a la definición de la metodología de la modelado de la historia cinemática y de la análisis de la deformación finita para poder determinar estas cantidades. Entonces, ya ahora sí entramos a hablar del artículo. Angie, ¿y tú recibiste la presentación? Sí, señora, pero está un poquito pesada. Sí, ok. Es que, bueno, ahorita tal vez por eso es que no podía presentarla bien, pero entonces nos ubicamos y este es un zoom del mapa de Berndt, este ya va a aparecer en el artículo. Nos ubicamos en este prisma de acreción, en la zona, esto es Taiwán, aquí vemos, este es el frente de formación de nuestro prisma de acreción, nos podemos entonces imaginar una cuña que está ocurriendo en este sitio, ¿cierto? Y tenemos en esa cuña varios altos y bajos, que sugieren que hay varios posibles pliegues relacionados con fallas, porque esta es una zona de formación, ¿no? Y les pido entonces que se concentren en estas dos bolitas rojas, porque no se puede ver, pero esa es la longitud de esa cresta, ¿cierto? Topográfica, bueno, esto es batimétrica, que está entonces sugiriendo la tercera dimensión de la estructura que vamos a ver en dos dimensiones por el resto de la presentación. Entonces, estas son dos crestas que identifican dos estructuras importantes. La de la derecha se llama Four Way Closure Ridge o FWRC y la de la izquierda se llama Ridge A. Entonces, cada uno de ellos tiene un nombre porque pues han sido estudiadas estructuras específicas. Entonces, voy a hacer el intento. Yo sé que esto puede que nos saque de nuevo, pero es que así no puedo mostrarles la diapositiva. Entonces, espero estén viéndola. En este caso les estoy mostrando parte de la línea de Macintosh 2013. Como ven, esta es una línea sísmica convencional y se puede observar que hacia la zona somera tenemos unas amplitudes altas, hacia la zona profunda tenemos una ausencia de amplitudes y tenemos algunos múltiples que no podemos interpretar. Esta línea resultó de la expedición de Tiger. Esto fue una expedición liderada por geocientíficos de la Universidad de Texas en Austin y tiene, bueno, 6.25 metros de espaciamiento de los bins y tiene un fold de 58. Y si hacemos zoom en estos dos pliegues que se alcanzan a ver aquí, voy a mostrarles, esta es una sísmica de alta resolución de 80 a 250 Hz de frecuencia, contenido de frecuencias, que fue tomada por Berndt et al., que nos permite entonces observar el detalle del primer kilómetro de la secuencia sedimentaria y ya se desconectó, ¿cierto? ¿Hola? ¿Todavía estoy presentando? Sí, señora, solo que Ok. pues, no se ve la presentación completa, pero sí. O sea, se ven todas las imágenes en la misma diapositiva. O sea, no están viendo la imagen, no están viendo la... La animación no. No, ok, ok. Creo que en ese caso, vengan, no, es que así no vale la pena que lo vean.
Entonces, momento. Entonces, lo que tengo que hacer es stop presenting y creo que esa es la parte más bonita que tengo que mostrarles. Entonces, entire screen y vamos a poner allow. Y en este caso, ¿ya ven mi pantalla? No, todavía no. Listo. Entonces, ¿ya ven mi pantalla? Ya, sí, señora. Listo. Entonces, tal vez esa es la manera. Entonces, vemos la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Aún no. Ya, ¿Ya? ya, sí, señora. Y ahora sí vemos la línea sísmica regional convencional que les estaba mostrando, ¿sí? Señora, ahora sí. Listo, perfecto. Y aquí entonces vamos a hacer el zoom en estas dos estructuras que son el Four-Way Closure Ridge a la derecha y el Ridge A a la izquierda, ¿cierto? Y vamos a verlas en una sísmica de mejor resolución, que es de 80 a 150 Hz el contenido de frecuencias de esta sísmica, que nos permite ver con gran detalle el primer kilómetro de profundidad. Nos permite ver con gran detalle algunos elementos muy importantes, y ahora vamos a empezar a hablar de geología, que nos permitirán entender la historia de formación de estas estructuras. Porque si ustedes ven aquí, está este pedacito de aquí que va a ser fundamental para nuestro análisis cinemático. Vemos que hay entonces unos canales, ¿cierto?, que están erodando la secuencia, vemos algunas discordancias angulares, y vemos aquí también otra discordancia angular, vamos a llamarla por ahora, que evidencia estos cambios. Esto entonces fue una sísmica de alta resolución adquirida con P-Cables y fue de la TIFLUX, un experimento que fue llevado a cabo por Geomar en el 2013. Entonces, la interpretación de esta línea sísmica se muestra aquí. Entonces, ustedes ven ubicados el Four-Way Closure aquí y el Ridge A aquí. Vemos cómo hay unidades del Mioceno inferior hasta el Pleistoceno. Vemos cómo tenemos la presencia de unas fallas sugeridas, porque no son muy claras. Vemos también la sugerencia de un despegue vergiendo hacia el lado contrario del prisma de acreción, que puede tener todas las debates del caso, pero existe la razón de ser. Y si hacemos zoom y vemos la sísmica de alta resolución, entonces lo que vemos, y esta es la interpretación geológica, es el Ridge A, en el que tenemos entonces un pliegue, ¿cierto?, que se ve aquí. El eje del pliegue está fallado, parece sugerido. Se ve sobre el pliegue los estratos de crecimiento de la estructura, y en esos estratos de crecimiento es posible identificar los ejes axiales que nos permiten entonces empezar a sugerir qué tipo de pliegue podría ser este. En el lado intermedio, que es el 2, podemos ver entonces que tenemos esta discordancia, es posiblemente un contacto fallado entre este anticlinal y este otro pliegue que está aquí. Y este anticlinal, que es bien grande, son casi 2 kilómetros, ¿cierto?, en corte 2D, lo vemos aquí, uno de sus flancos, ¿cierto?, se ve clarito el flanco, y se ven entonces estos estratos de crecimiento también haciendo on-lap con estas con este flanco de la estructura, que también nos van a permitir entender, en este caso no hay ejes de migración en este lado de la estructura, lo que sugiere que este pliegue es diferente al pliegue que habíamos visto con el Ridge A. Entonces, haciendo un análisis de la geometría de estos pliegues y de las relaciones que podemos interpretar de los estratos de crecimiento, entonces podemos decir que estas son, de hecho, estos estratos de crecimiento forman un sinclinal, lo que sugiere que también hay un plegamiento formándose en la parte frontal de esta estructura, ¿cierto? Tenemos onlapping en el Ridge A, ¿cierto? Y tenemos los ejes de migración claramente definidos. Miren, aquí está el sinclinal, y ese mismo sinclinal se traduce en los estratos de crecimiento, mientras que el Forward Closure no muestra sus ejes de las unidades, ejes de las estructuras. Entonces, a partir de esta descripción geométrica y de
de estos parámetros que les acabo de mencionar, hicimos un modelado de las estructuras cinemáticas usando Move y encontramos que el concepto de Tri-Shear Fold Propagation Folding era el que mejor hacía la mímica del Rich A, de la estructura del Rich A, que es parecido a un pliegue por propagación de falla, pero en este caso es una falla ciega que genera un desplazamiento hasta cierta profundidad y en la zona frontal de esa falla lo que ocurre es que la deformación deja de acomodarse con desplazamiento y empieza a crear un pliegue. La explicación mecánica de por qué ocurre este tri-shear deformation no está clara. El otro pliegue que tenemos que muestra esos estratos de crecimiento que hacen on lap con respecto al flanco del pliegue es mucho más similar a lo que podría ser un pliegue por despegue, ¿cierto? Como el que mostramos aquí. Y este pliegue por despegue entonces requiere una superficie débil, ¿cierto? La falla en realidad es una falla de despegue, ¿cierto? Y lo que ocurre es que es como poner un libro y empezar a hacer presión en las páginas, ¿cierto? Empiezan a desplazarse cuando están una con respecto a la otra y se genera el pliegue. Entonces, en este caso, los estratos de crecimiento de ese pliegue pues se ven claramente muy parecidos a los que teníamos en el four-way closure. Entonces, con este modelado de las estructuras, haciendo énfasis en que teníamos que encontrar la geometría y el mecanismo de formación del pliegue que mejor explicara los estratos de crecimiento, entonces sugerimos esta historia de formación, en la que tenemos un primer evento que sería entonces para el Plioceno, según los estratos de crecimiento, en el que tenemos la formación de un pliegue de despegue, ¿cierto? Y luego de esta primera formación del pliegue de despegue, tenemos la formación de este pliegue por tri-shear, ¿cierto? Con una vergencia opuesta. Y esto es supremamente interesante. Ahora, en esta zona tenemos una alta deformación, esta zona triangular apical es parte de lo que se modeló con las geometrías descritas de los pliegues están aquí en gris, y ustedes pueden ver que la geometría es muy parecida a la que el pliegue tiene. Y aquí tenemos los estratos de crecimiento, hicimos varias variaciones para poder replicar esos estratos de crecimiento, y esas variaciones sugerían que este desplazamiento iba cortando a través del tiempo, posiblemente con un cambio de ángulo del segmento que está de la rampa de la falla. Entonces, al final, después de que ocurren estas deformaciones, tenemos una falla que corta, ¿cierto? Y permite transportar el four-way closure encima de lo que es el Rich A, generando entonces la geometría que vemos el día de hoy. Fíjense que aquí el despegue debió unirse porque tenemos otro pliegue propagándose al frente y evidencia de ese pliegue ocurre con el sinclinal que se formaba en los estratos de crecimiento del Rich A. Entonces, con esa historia cinemática hicimos un cálculo de la deformación finita que ocurriría en la zona donde está ocurriendo el pliegue antes de que la falla transportara el four-way closure ridge al tope del ridge A. Y lo que empezamos a hacer es un análisis de esta deformación finita para entonces cuantificar cuánto cambiaría el área, porque estamos aquí en 2D, el área de estos sedimentos deformados por la deformación. Y una vez cuantificamos esa área que se perdería por la deformación, la sumamos al área que se habría perdido por la compactación normal y llegamos entonces a un total de cambio de porosidad por deformación y por compactación normal en esta zona. Entonces, en esta figura lo que estamos viendo es los cambios de área por deformación y como ustedes pueden ver con los colores que están en esta leyenda, tenemos que hay áreas donde hay un cambio hasta del 0.7%, ¿cierto? Que en realidad esos cambios de
de área por deformación están concentrados hacia donde está el segmento de falla activa, ¿cierto? Al ápice de esa zona apical, que el pliegue de despegue realmente no muestra esta deformación, el mismo cambio de área que muestra el mecanismo de tri-shear y la formación de este ridge A, y que a profundidad, pues definitivamente a 3 kilómetros alcanzamos a llegar a porosidades después de compactación de 13%, mientras que en este kilómetro más somero estamos en porosidades de hasta 43%. Entonces, con esos datos, lo que hicimos fue empezar a calcular entonces estas variaciones de porosidad, ¿cierto? Dependiendo de cuánta área se perdió por la deformación, y llegamos entonces a una cuantificación de una pérdida de porosidad de hasta el 10% en la zona apical del tri-shear, ¿cierto? Y a partir de estos datos, bueno, que fueron calculados del modelo, entonces empezamos a interpretar varias cosas interesantes. Y esas varias cosas interesantes incluyen lo siguiente. Uno, que la falla que está transportando el four-way ridge encima del ridge A ocurre más o menos en una zona que limita esta zona de alta deformación. Lo segundo que hicimos fue llegar entonces a la cuantificación de que hay un cambio hasta del 17% de porosidades y un cambio de 5% de porosidades, lo cual es bastante significativo por la deformación. Luego usamos análogos de estos 3 sitios donde hay perforaciones de cuánto metano debería haber para formar los hidratos que están presentes en el four-way closure ridge, que fueron interpretados de las amplitudes de Bernd, y calculamos ese metano con el posible metano disuelto que habría a estas diferentes profundidades y que sería expulsado por la deformación hacia las zonas de menor presión, que serían posiblemente la localización del four-way closure, para ver si entonces esta pérdida de porosidad podría generar un mecanismo de flujo del metano para entonces crear este depósito de hidratos que se observa en esta estructura. Al final les puedo contar que los cálculos que hicimos nos dan que la deformación genera un metano, un volumen de metano 3 órdenes de magnitud más pequeño que el que se requiere para explicar todos los hidratos de carbono que están puestos aquí. Lo que quiere decir que el metano no se explica necesariamente, o el metano in situ expelido por la deformación no explica necesariamente la cantidad de hidratos de metano que están en este sitio. Y como esto no explica necesariamente esa cantidad de metano, tenemos que aludir a otro mecanismo de transporte de metano, que en estos prismas de acreción podría ser las fallas. Y esto significaría que el metano viene de otro sitio, de tal vez la cuña interna, y tendría entonces, estaría poniendo nuestro siguiente tema de estudio más en la cuña interna del prisma de acreción que en esta cuña externa. Al final, esto es muy interesante, este artículo se publicó, es el Bernd et al. 2019, es muy interesante porque él, además de hacer la sísmica y adquirirla, ellos adquirieron otros datos geofísicos. Y lo que adquirieron fue entonces, tenían OBS, que es Ocean Bottom Seismometers, sí. Y con estos ellos hicieron un análisis de la velocidad, estos tienen una resolución baja de la velocidad del four-way closure, que es nuestra estructura de interés. Y encontraron que hacia la zona donde debería estar la zona de estabilidad de los hidratos, había un aumento de la velocidad y encontraban velocidades hasta 2.2. Hasta ahí súper. Pero esta resolución de este método geofísico es más bien muy gruesa. Entonces, comparando, ellos también hicieron un modelo de velocidades a partir del análisis de la sísmica de reflexión, de los tiempos de viaje grabados en la sísmica de reflexión, y encontraron entonces este modelo de velocidades donde las velocidades aumentan en la zona de estabilidad de los hidratos, pero no disminuyen en donde se esperaría hubiera el gas libre.
que sería aquí abajo, sino que continúan siendo altas hasta pues, la profundidad máxima de estudio. Esto es muy interesante porque esto querría decir que el aumento de velocidad no es producto de la presencia de los hidratos en este caso, y necesitaban otro mecanismo para explicar ese aumento de la velocidad. Y nuestro modelo cinemático, que sugiere que hay un cambio de porosidad hasta el 10% en el Rich A, que está por debajo de esta estructura, podría ayudarles a explicar estas variaciones de velocidad con profundidad. Y finalmente hicieron también una adquisición de resistividad con métodos electromagnéticos offshore y encontraron altas resistividades también donde esta velocidad está aumentando. Un contraste, este es en escala de este tipo de sedimentos. Recuerden que esto está en proceso de compactación, pero alcanzábamos a llegar a estas profundidades como hasta 23%. Entonces, estas resistividades altas pues también están indicando que tal vez la deformación tenga efectos entonces en los cambios de las propiedades físicas y esta deformación finita puede ser un mecanismo para explicarlo. Entonces, con eso, este era el resumen de lo que les acabo de decir. Y en general, como de lo más llamativo, puedo decirles que es esa estructura convergencia opuesta que nos dice que el despegue es más bien difícil, no es un despegue tan fácil no permite el desplazamiento de la cuña tan fácil. Entonces, esto es una de las conclusiones. También tenemos que hay una correlación entre la porosidad perdida analizada a partir de la deformación finita y las propiedades físicas medidas por Bernd et al. 2009. También concluimos que pues el fluido expelido por la compactación mecánica calculada en este modelo no explica todo el metano necesario para explicar el hidrato que está presente en este sitio y que definitivamente el uso de la geofísica, ¿cierto?, nos permitió ver todos estos estratos de crecimiento y la geología nos permitieron entender de mejor manera el desarrollo de esta estructura y todas las implicaciones que podría tener la deformación en la formación de hidratos, porque deformación linked con fluidos. Entonces, con eso creo que al fin terminé. Espero hayan podido ver mi presentación al final de cuentas y estoy abierta a sus preguntas si las tienen. Muchísimas gracias, profe Rocío, y pues ahí qué pena los inconvenientes, pero pues como dice la profe, pues es lo que tenemos que esperar sí, con esta situación, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y muchas gracias a todos por asistir. Si alguien tiene alguna pregunta, puede encender el micrófono y preguntar directamente o escribirlo en el chat. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Bien. Una preguntita ahí sencilla, digamos, ¿de qué manera influye, digamos, la capa de gas libre debajo de la zona de estabilidad para la firma, digamos, del BCR en la sísmica? O sea, no sé si digamos, la presencia de ese gas libre para que se vea ese reflector. Claro, total, profe, influye, total. Pero entonces sí ve que hay zonas donde es discontinuo y no se ve tan claro. Y sí ve que tal vez en nuestra zona, por ejemplo, sí se veía con detalle la sísmica, no había un BSR claramente distinguible en todos los sitios. Entonces, ese contraste que ocurre cuando hay gas libre hace que el reflector sea de mayor amplitud y sea más notorio. Pero entonces esto quiere decir, con lo que les estoy mostrando, que no siempre hay gas libre debajo de la zona de estabilidad de hidratos. Y otra pregunta sería, digamos, cuando no está la presencia del BCR, sí, como indicador geofísico para los hidratos,
Me pareció muy curioso que mencionaste esa estructura geológica que aunque había una presencia, digamos, por información de pozo, esto, no se veía un reflector. O sea, yo sé que hay diferentes tipos de BCR dependiendo de la estructura geológica. No sé en ese caso cómo llamar ese BCR asociado a ese tipo de estructura geológica o simplemente no se puede digamos, determinar. En realidad, de hecho, ese fue uno de los comentarios de los jurados, evaluadores del artículo, porque tal vez no es cambiarle el nombre, profe, sino hacernos conscientes de que no siempre es una reflexión continua. ¿Mm? Entonces, muchas veces, y depende de la frecuencia, hay otros factores que también van a afectar la dirección de adquisición de la línea sísmica, también afectan. Si está plegado y tiene embusamiento también afectan. Entonces, pues si tuviéramos que definir un término para BSR para cada uno de estos casos, creo que no habría entonces una eficacia, regularización de su uso. Entonces, no, en realidad es BSR, no siempre es continuo, ese es el mensaje. Puede ser discontinuo y puede ser discontinuo porque no hay gas abajo, porque hay contrastes geológicos, por el tipo de información. Uh-huh. Profe, y la última pregunta sería, digamos, en el artículo final que mostraste, ellos obtenían valores de velocidades sísmicas tipo P a partir de creo que en la determinación de los tiempos de las ondas reflejadas. Uh-huh. No sé, sabiendo que la velocidad de onda S es mucho más sensible a la presencia de un fluido dentro de la roca, si ya conoces estudios donde usen una tomografía de velocidad de onda S que pueda aportar los estudios para la determinación de los hidratos de gas. Tal vez es posible con los OBS, pero y bueno, la resolución no da, no recuerdo si tienen multicomponente, pero definitivamente con los hidrófonos, profe, creo que no es posible porque estamos en la superficie del agua. Llegamos como a 10 metros de profundidad de este streamer, entonces pues las ondas S no se transmitirían en agua. Pero con los del OBS no hacen mención de un trabajo de onda S con esta. Creo que la resolución también es un problema porque este es el kilómetro más somero de la secuencia y los OBS, pues, creo el espaciamiento de esas estaciones era de hasta 1 kilómetro de espaciamiento. Entonces, sí, ese sería el problema, profe. Profe, gracias. No, con gusto. Gracias por asistir y al capítulo estudiantil de la SG, de la UIS por organizar. Uh-huh. Bueno, y si hay más preguntas, entonces agradecemos a la profesora Rocío por su presentación, gracias por participar en nuestra conferencia y pues a todas las personas que participaron desde diferentes países y pues claramente desde Colombia. Entonces nos vemos en una próxima reunión, una próxima conferencia. Esta conferencia va a estar subida en nuestro canal de YouTube, entonces por favor suscríbanse y estarán pendientes de nuestras próximas conferencias que serán los lunes y los viernes a las 4 de la tarde. Entonces muchas gracias a todos los asistentes. Sí, claro, Jaime, hay tiempo para otra pregunta más. Si la profesora Rocío no lo molesta. La última No. pregunta. Ajá. ¿Listo? Dime, Jaime. Si quieres puedes prender el micrófono si quieres hacer la pregunta a la profesora. Bueno, Jaime dice, el origen era in situ y de profundidad. Creo que Jaime tuvo que salir ese momento. Y está. Ok, Dice, entonces, sí. esa pregunta es profunda. No mentiras. Entonces, el origen
por la profundidad a la que encontramos, otra vez, por el espesor de la secuencia estratigráfica en este sitio que hace parte de la zona exterior del prisma de acreción de Taiwán. Entonces, es posible que haya gas termogénico, además porque en este in situ. Entonces, aquí ven en dos cosas. Entonces, el origen del gas puede ser biogénico o termogénico. Biogénico, producto de la descomposición de materia orgánica por bacterias. Termogénico, por la transformación de la materia orgánica por la temperatura, la presión y el tiempo. Entonces, en este caso, el origen no podemos determinar cuál era, ¿cierto? Lo único que podríamos asumir es que in situ, biogénico más termogénico dan una cantidad de metano que estaría disuelta en el espacio poroso de la secuencia estratigráfica disponible. Y una vez empezamos a deformar la secuencia, entonces esa pérdida de la porosidad por deformación mecánica hace que, ese es el modelo, que este fluido sea expelido de la estructura y entonces permita que haya un flujo que enriquezca la cantidad de metano que hay en la zona somera. Porque en la zona somera, en la mayoría de los casos, ya hay gas generado biogénicamente por default. Entonces, ese volumen no nos dio para explicar la cantidad de hidratos que hay. Entonces, si les Yu et al. 2019, los mecanismos de migración del metano incluyen por difusión, pero difusión en Taiwán parece que es el mecanismo más activo o el que explica mejor las anomalías de metano que han medido en el suelo oceánico. Puede ser también a través de fallas y también hay evidencias en Taiwán de que ha habido migración en fallas porque hay gas, SIPs, escape de gas, escape de gas en el suelo oceánico y en el caso entonces en el que sea por fallas, ¿cierto? Que sea medio termogénico, es muy posible que el gas venga de la zona interna de la cuña, ¿m? Porque el volumen in situ no alcanza a explicar los hidratos que hay. Entonces necesitamos una fuente externa de metano y esa puede ser las fallas trayendo metano termogénico del interior de la cuña. Pero eso es una hipótesis. Requiere entonces más trabajo para poder completarla, pero hacia allá más o menos va la investigación de los hidratos en los márgenes activos. De hecho, este tema es súper interesante porque también existe la pregunta y hay bastantes sugerencias en algunos artículos de que gracias a que hay este metano, ¿cierto? Puede darse la falla o que la falla está activa cuando hay esta migración de metano a través de estas estructuras. Entonces, en realidad, el sistema es ese. Gracias, Jaime, por tu pregunta. Rocío, una pregunta final. Cuando se habla del BCR como indicador geofísico, siempre se habla de cambio de la polaridad, o sea, el cambio de polaridad con respecto al reflector de fondo marino, ¿no? O sea, con respecto al lecho marino, el reflector principal. Hay cambio de la polaridad. No sé, eso puede ser una pregunta ingenua. Siempre no existe la posibilidad de que ese cambio de polaridad no se dé y pueda existir o no la presencia. No es una pregunta ingenua, profe. Entonces podemos tal vez, voy a mirar, ahí de hecho las cerré. Entonces puede que no haya cambio de polaridad. En este caso tendríamos que ir de un medio, ¿cierto? De mayor velocidad a menor velocidad. Puede que haya, en este caso como en el que tenemos, que no hay una menor velocidad debajo de la zona de estabilidad de los hidratos, pero es que quiero mostrarle eso porque en la sísmica, incluso si en este caso la velocidad es alta, debajo de el BSR, cuando uno mira las amplitudes, no hay un cambio de polaridad, pero sí hay unas... aumento de las amplitudes. Entonces esperé a ver si yo puedo aquí tal vez agregar esto y les comparto. Y lo miramos, profe.
porque la sísmica que tenía era maravillosa. Entonces, saquémosle jugo. Listo, entonces creo que aquí ya estoy lista y hacemos el análisis juntos. Un momento. Listo, listo, listo. Entonces, aquí vamos a presentar y ya entendí que tengo que poner es la pantalla entera. Entonces, si no, se sale. Entonces, al lado. Listo. Entonces, ¿ya ven mi pantalla, profe? Estoy viéndola. No, ya, listo, sí. Tal vez necesito esta otra imagen porque ahí ya marqué el BCR y entonces eso entonces aquí esta es la imagen sin interpretar. ¿Sí la vemos? Entonces, Sí. esta es la sísmica de alta resolución, entonces realmente no vemos un reflector claro, ¿cierto? Pero sí vemos un cambio de las amplitudes de las reflexiones. Y si seguimos una de estas reflectores, profe, entonces sigamos, por ejemplo, este amarillo, que estoy con la cruz. Una vez pasamos a la parte de abajo, sigue siendo de la misma polaridad, ¿sí ve? Pero lo que cambia, bueno, en ese caso no hay tanto cambio de la amplitud, pero está cambiando la amplitud. Aquí este amarillo, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero ahorita quito la cruz. Este amarillo, ahí se ve de baja amplitud y pasamos lo que se está interpretando como la zona, el límite de la zona de estabilidad de los hidratos, cambia la amplitud de los reflectores. Entonces, en este caso, este ejemplo, no hay necesariamente un cambio de polaridad. Y de hecho, este ejemplo es súper interesante para la gente que estudia esto, porque aquí este BSR atraviesa el flanco de la estructura y corta los estratos de crecimiento. Entonces, la formación del hidrato, o bueno, de la zona de estabilidad del hidrato, tuvo que ocurrir después de que empezó la deformación. Oye, sí, esto podría darnos tal vez temporalidad. Bueno, es hoy que tiene que estar formándose el hidrato. Profe, entonces aquí no veo cambio de polaridad. En ese caso, y podemos aclararlo, profe, estamos de acuerdo que la polaridad entonces indica el cambio de la velocidad si la capa de arriba es mayor que la de abajo es menor. Sí, sí, ¿Estamos de claro. acuerdo? Sí. Entonces, y en este caso vimos que las mediciones de velocidad que se han hecho de esa estructura muestran que no existe ese contraste de velocidad de que arriba es mayor y abajo es menor, como se ve en todos los otros ejemplos. Entonces, eso es de hecho una falta de regularidad del ejemplo que estamos estudiando. Y en este caso, entonces, no hay cambio de polaridad. A Hillman Interesante. le faltó el ejemplo de Taiwán. Profe, Profe, Muchas sí. gracias, profe. No, con todo gusto. De hecho, creo que quisiera. Señor, ¿alguien pregunta? profe Dylan, ¿cómo Hola, estás? Dylan. Bien. Profe, yo tiene una dudita y es que, pues es más o menos como buscando una analogía con Colombia. Y ya que tú has trabajado en la parte del Valle Inferior y Sinú y todo esto. Y es que hay cierto debate en si, digamos, lo que es el Valle Inferior ha aportado algo de estos gases a las cuencas offshore de Colombia. No sé si tú habiendo trabajado y con estos ejemplos de Taiwán, podrías más o menos darnos una luz con respecto a lo que tú podrías ver con ese aspecto de si hubo un aporte de los gases o de los fluidos de hidrocarburos que vienen de Valle Inferior a las cuencas offshore en Colombia. En realidad, Dylan, ese es de hecho, también me pareció muy pertinente organizar esta presentación, porque, bueno, esa es parte de la pregunta científica que, otra vez volvemos a la presentación de la pregunta científica, que yo creo tiene mucha cabida en Colombia, porque en Colombia no hemos visto pues todas esas particularidades de los prismas de acreción, ¿cierto? Entonces, a mi manera de ver, y esto es punto de vista personal, todavía hay mucha ciencia por hacer en cuanto a entender ese prisma. Entonces,
Cosa interesante es que, y esto ya empiezo a contarles literatura, entonces no datos, ya paramos de hablar de datos. Entonces, cuando esta falla fuera de secuencia está activa, ¿cierto? Entonces también nos permite empezar a acrecionar material frente a esa falla de secuencia. Y entonces muchos autores, de hecho, con unas líneas sísmicas de muy buena calidad y que les permiten ver todo el prisma de acreción en prismas de acreción pequeños, nuestro prisma de acreción es gigante, han podido mostrar que debajo por ejemplo, el basamento aquí, hay posibilidades de tener sedimento y ese proceso se llama underplating o como acreción basal de material, ¿sí? Entonces, de hecho, existe la sugerencia de que es justo cuando empieza a haber esta acreción aquí debajo de la zona de out of sequence faulting, que se generan las presiones y las temperaturas extremas que permiten que haya como una expulsión de fluidos que podría explicar, por ejemplo, la existencia de los diapiros de lodo, los volcanes de lodo. Y en nuestro valle inferior del Magdalena hay volcanes de lodo hasta, qué pena, hay volcanes de lodo hasta Plato San Jacinto, muy adentro. Yo he visto volcanes de lodo en la islas. Entonces, yo creo que esa es una hipótesis posible. Y también creo que es parte de lo que nos falta estudiar. Y si ustedes miran la literatura, no hay mucho más sobre cómo es el sistema de fluidos en la cuña interna del prisma de acreción. Esa es una oportunidad de estudio. Sí, Tila, esa es mi percepción al respecto. ¿Dónde está esto? Gracias. Acá. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Súper. Entonces, invitación a que sigamos haciendo ciencia holística y no olviden la integración geología y geofísica es una herramienta poderosa. Listo, profe, muchísimas gracias y pues a todos los asistentes, muchas gracias. Entonces, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Saludos. Chao.